Señor, tú has vencido sobre la muerte. Tienes la victoria, Señor. Señor, tú eres Rey sobre todas las cosas. Tienes dominio sobre toda la creación. Gracias porque podemos servirte, Señor. Damos la gloria a ti, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestra vida, Señor. Toda la gloria y la honra sea a ti. Amén. Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre. Con autoridad y con mi boca te exalto, Señor, proclamando al mundo tu majestad. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor. Para siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres justo y verdadero. Señor, gloria te daré para siempre, para siempre, para siempre, para siempre.
Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús. Jamás te dejaré de amar. Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús. Jamás te dejaré de amar. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús. Jamás te dejaré de amar. Jamás te dejaré de amar. Jamás te dejaré de El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo. Oh Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y
Cristo ser Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará, oh Cristo, oh Cristo. Hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Amado Dios, te damos tantas gracias. Padre, creaste todo el universo con tu palabra. Tu Hijo Jesús es tu palabra. Todo lo hiciste a través de Él y lo sostienes con tu palabra de poder a través de tu Hijo Jesús. Y lo has levantado, Señor, sobre toda autoridad y dominio, sobre todo gobierno, dándole toda la gloria y la honra. Amado Padre, así te plació. Así has honrado a tu Hijo, Señor. Así lo has glorificado. Y lo diste a la iglesia como su cabeza.
a nosotros como nuestra vida. Y has puesto todas las cosas debajo de sus pies. A ti la gloria y la honra por siempre, Señor Jesucristo. Eres el centro del universo. Estás en el centro del corazón del Padre. Eres el centro de la iglesia. Eres nuestra atención y el motivo de nuestro amor, Señor Jesús. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén, amén. Amén. Pues una vez más, amados hermanos, muy buenos días, gusto en saludarlos. Un abrazo a todos los que no han tenido oportunidad de ver todo este tiempo, ya los extraño. Pero está en nuestro corazón, les amamos, enviamos bendición a sus vidas. Te doy gracias a Dios porque pocos en la congregación se han enfermado y aquellos que se han enfermado han salido bien, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque ha escuchado nuestra oración, nuestro clamor. Y ahora nuestros hermanos gozan nuevamente de la comunión con su familia y del bienestar físico. Gracias a nuestro Dios. Bueno, amados hermanos, la semana pasada vimos un mensaje acerca de la cosmovisión, esta extensión de nuestra visión. Estábamos muy limitados en nuestra manera de ver el mundo, pero nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, nos está mostrando que hay mucho más. El llamado que Dios tiene para nosotros es grandioso, amados. Es un llamado que no podríamos llenar con ninguna clase de esfuerzo. Voy a leer nuevamente a partir del capítulo 1, verso 3 de la carta a los Efesios. Esta porción que dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esa es la razón por la que Dios nos ha bendecido de esta manera, porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo, el centro de todas las cosas. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Nuevamente, la elección de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito: que seamos santos e intachables a sus ojos, y adoptarnos así como sus hijos, como miembros de su familia, acercándonos a sí mismo por la única manera posible, por medio de Jesucristo su Hijo y nuestro Salvador. Eso es lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y bueno, amados hermanos, nuevamente quiero recordarles a ustedes que tenemos un llamado de parte de Dios, una elección que Dios hizo, rescatándonos del mundo, de nuestra manera de vivir que teníamos, con un propósito: hacernos santos e intachables a sus ojos. Oiga, eso sí que es un llamado que nos queda bien grande. Y cuando a veces vemos que este llamado de Dios, podríamos pensar de primera intención que no cumplimos el requisito, que no somos dignos delante de Él. ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros, si bien que nos conocemos? Amado hermano, precisamente, no hay nadie en la iglesia que sea digno por sí mismo. Nadie. Para eso vino Jesús, para darnos esa dignidad, para darnos esa vestidura, ese revestimiento, esa dignidad nueva que solamente Él puede darnos delante de su Padre. Entonces, no nos descalifiquemos. Desde luego que por nuestros propios méritos nunca podríamos, pero Dios no estaba esperando que lo hiciéramos por nuestros méritos. Mire, Él sabe de dónde nos rescató y también sabe perfectamente cuál es su propósito y cómo es que va a hacernos llegar a Él. Así es que, amados hermanos, esta no es una labor de hombres, es una labor especial, es una labor espiritual, es una labor espiritual. Y para ello, bueno, Dios se propuso equiparnos. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo tiene una serie de diálogos interesantes con sus discípulos y finalmente llega a hablar con ellos acerca de cuál es el plan inmediato. Él va a morir. ¿Sabe qué? Mire, aquí se narran unas cosas interesantes. Lo voy a invitar a que se meta en el ambiente, que
que se haga parte como en una película, como cuando uno está viendo una película y uno se hace parte de lo que está ocurriendo allí. Mire, una semana anterior, estos discípulos que estuvieron 3 años con el maestro, se dan cuenta de que finalmente llegó un día en el que Jerusalén entera empezó a arrojar hojas de palma para que entrara el Señor Jesucristo en un burro, como estaba profetizado, sobre un pollino, sobre un asnito, y Él entró en una victoria. ¿Y sabe qué cantaba todo el pueblo? ¡Viva el Rey de Israel! Mire usted, este grupo de personas que estuvieron trabajando al lado de Jesús, aprendiendo de Él como su maestro, con curiosidad en su corazón, con quizás dudas, y decían: ¿será que es el Mesías? ¿Será que es el Mesías? ¿A qué está llamado este hombre? Hemos invertido 3 años de nuestra vida siguiéndole y no nos habremos equivocado. De pronto un día llega y entonces Jesús entra a Jerusalén y la ciudad se desborda y dice: viva, viva el Rey de Israel. Amados hermanos, qué cosa tremenda. Ahora sí la hicimos, estamos con quien debe ser. Ese es el pensamiento humano. Inmediatamente pensamos: no, hombre, la traemos con nosotros. Pero cuando estaba la efervescencia, Jesús empieza a declararles cosas que los empiezan a confundir. Toda la semana fue difícil, Él revelándoles cosas que no se esperaban. Finalmente, comentaba yo que en el capítulo 13, Jesús hace cosas más extrañas todavía. Ahora están celebrando la Pascua en un lugar y Jesús lo primero que hace es lavarles los pies. Y algunos de ellos se oponen y ponen resistencia y no querían, pero Jesús les va revelando cuál es el propósito de Dios en todo ello. Hay que cumplir la voluntad de Dios sobre todo. Después, en medio de la cena, Jesús les avisa que uno de ellos los iba a traicionar. Oiga, imagínense usted, está en medio de la cena y Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y solamente son 12. Todos se quedan viendo unos a los otros, dice la Escritura, y Pedro le echa unos ojos ahí al apóstol Juan, que está sentado junto a Jesús, y le hace una seña. ¿Quién? Sácale el secreto. ¿Quién va a ser? Y Juan se aproxima y Jesús se lo declara. Claro, no lo dijo a viva voz, solamente se lo dijo a Juan. Jesús le dice a Judas que haga lo que tiene que hacer, y Judas sale del lugar. Y una vez que Judas sale del lugar, dice en el verso 31 del capítulo 13 de Juan: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios sea glorificado. Llegó el momento, mire. ¿Cuánta expectativa se habrá levantado en el corazón de ellos? Llegó el momento de que Jesús sea glorificado. ¿Qué cosa va a ocurrir? Hace 8 días nos recibieron en Jerusalén. Sin embargo, el Señor Jesús los vuelve a descontrolar y le está diciendo que Él se va a ir a un lugar donde ellos no pueden ir. Y Pedro dice: ¿cómo que no podemos ir? No pueden ir. Después vas a alcanzarme, pero ahorita no puedes. Y entonces Pedro en el verso 37 le dice: ¿cómo que no puedo ir, Señor? Si estoy dispuesto a morir por ti, a donde tú vayas yo iré. Y Jesús le dice: ¿morir por mí? Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Mire, golpe directo al corazón. Cuando nos acercamos a Jesús, amados hermanos, Él siempre habla la verdad a nuestro corazón. Es verdad que Él nos ama y nos consuela cuando estamos entristecidos, nos levanta cuando estamos caídos y nos cuida cuando nos sentimos atemorizados y nos da ánimo cuando hemos perdido el ánimo y la ilusión, y nos fortalece cuando es necesario, muchas cosas. Pero cuando ya estamos cerca de Él, miren, nos va a confrontar a nuestro corazón con lo que somos. Más adelante, el Señor les sigue diciendo que Él se va a ir, pero que no se preocupen, ellos conocen el camino. Y entonces dice que sus discípulos le preguntaron: pero si no conocemos, no tenemos, dijo Tomás en el verso 5, no tenemos ni idea a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿En qué consistía la glorificación del Señor Jesucristo? En que Él
iba a ir nuevamente a su Padre. Ellos no lo podían entender en ese momento. Bueno, y toda la gloria que alcanzamos y todo el triunfo que cosechamos la semana pasada, ahora eres el rey de Israel y el pueblo lo ha declarado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que te vas a ir? Oiga, mire qué gran desilusión. Y es que sabe una cosa, el Señor tiene planes diferentes de los hombres. Los hombres inmediatamente empezamos a pensar, ahora sí la hacemos, andamos con el candidato bueno, estamos en el partido correcto, estamos en el color que se debe. Pero mire, nuestro Dios es un Dios eterno y su reino está por encima de este mundo, amados hermanos. Su llamado es muy, muy diferente. Entonces empieza a declarar que él va al Padre, y Felipe en el verso 8 le dice, bueno, muéstranos, Señor, muéstranos al Padre y ya está bien, quedaremos conformes. Y el Señor le contesta, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y no sabes quién soy. Mire, 3 años con Jesús y todavía no habían entendido cuál es el camino, todavía no habían entendido que no lo amaban lo suficiente y todavía no lo conocían. No habían entendido que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. En el verso 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. En el verso 23 dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y sabe una cosa, mire, para mí esto fue muy perturbador muchos años, porque yo quería decirle a veces al Señor Jesucristo que lo amaba. En verdad quería decírselo. De hecho, cuando conocí al Señor Jesucristo, cuando yo le entregué mi vida, cuando reconocí la miseria de vida que yo tenía y lo que Él me ofrecía, cómo me ofrecí su perdón, cómo entendí que con su sangre lavaba mi vida sucia y cómo me ofrecía vida eterna y limpiarme y salvarme y llevarme a una nueva vida eterna con Él en las alturas. No cabía en mi corazón el agradecimiento, tenía muchísima gratitud y lo único que acertaba a decir era, Señor, gracias, gracias, eres demasiado misericordioso, gracias, Padre, porque me das esta oportunidad. Señor Jesús, gracias porque tú diste tu vida y tu sangre me limpia, gracias. Y me gustaba mucho darle las gracias y quería animarme y a veces lo hacía y lo decía con mis labios, es que te amo. Pero ¿sabe una cosa? En realidad uno no puede amar a una persona que no conoce. A veces decimos a Jesús te amo, pero ¿cómo vamos a amarlo si no lo conocemos? Cuando aquí Jesús está diciendo los que me aman harán lo que yo diga, no es un requisito para acercarse a Él. De hecho, mire, todo lo que le acabo de decir acerca de los discípulos es para que se dé cuenta de que personas que vivieron junto a Él, pasaron horas y horas a su lado, en un momento dado ni lo conocían, ni le habían entendido y decían que lo amaban, pero no era verdad. Y Jesús los confrontó con eso, pero no los confrontó en enojo, solamente les dijo, no pueden, por ustedes mismos no pueden. La conclusión es, tiene que venir el Espíritu Santo para que los ayude. ¿Y quién es este Espíritu Santo? Dice el Señor Jesucristo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Mire esta promesa. El Espíritu Santo que está prometido no es otra cosa que la conjunción del Padre, el Hijo, en forma de Espíritu que entra a vivir con el creyente. ¡Qué tremenda revelación, amado hermano! Mire, considérelo. Se lee fácil, se lee rápido, pero necesita días, semanas, meses, años quizás para poderlo comprender y para poderlo valorar. Sus discípulos habían dicho que estaban dispuestos a lo que sea por Él, y el Señor les fue enseñando que no era así, que tenían el deseo en su corazón, pero faltaba mucho, no tenían la capacidad, pero no había problema, y no los estaba regañando, les estaba diciendo necesitan ser capacitados, y el capacitador, el Espíritu Santo vendrá. ¿Y quién es el capacitador? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es decir, Dios decidió vivir en el corazón de las personas. En el capítulo 3 de 1 Corintios, verso 16,
Si me la puedes poner, por favor. Dice 3:16 de 1 Corintios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Mira, aquí el apóstol está hablando con la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba inundada de dones. Era una iglesia que había sido bendecida con todas las promesas espirituales que usted se puede imaginar. Era una iglesia que profetizaba, era una iglesia que hablaba en lenguas, era una iglesia en la que se ocurrían milagros, oraban unos por otros, pero era una iglesia llena de problemas también. Era una iglesia que se peleaban entre ellos, era una iglesia en la que se demandaban entre ellos, era una iglesia que toleraba la inmoralidad sexual. Bueno, tenía cualquier cantidad de problemas. Y entonces llega el apóstol Pablo y les dice: ¿acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que mora dentro de ustedes? ¿No saben eso? A veces la iglesia, los hijos de Dios no saben eso, o parece que no lo consideran. No sé en qué estamos pensando a veces, amados hermanos, pero a veces no lo consideramos. Sin embargo, es fundamental. Miren, la segunda carta a los Corintios, en el mismo capítulo 3, pero de la segunda carta a los Corintios, en el verso 17 dice: el Señor es el Espíritu. Miren nuevamente aquí cómo el apóstol Pablo cierra con la Trinidad. Mire, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso que sigue. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, antes no podíamos ver la luz, pero ahora la vemos. Antes no podíamos ver al Señor Jesús, pero ahora lo vemos. Antes no entendíamos el mover de Dios, pero ahora lo vemos. Ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es el propósito de Dios, amados hermanos. Es verdad que cuando tenemos el llamado a santidad decimos: ¿a santidad yo? Pero ese saco me queda muy grande. Sí, es verdad. Pero mire, Dios nos espanta de eso. Él sabe dónde vivíamos, Él sabe de dónde nos rescató, pero también sabe perfectamente lo que se ha propuesto y sabe cómo capacitarnos. El Señor Jesucristo es el Espíritu, y el Espíritu, que es el mismo Padre, está morando en nosotros junto con el Hijo. ¿Para qué? Para transformarnos a su gloriosa imagen. ¿Sabe una cosa? El llamado al cristianismo es un llamado al cambio, amados hermanos. En la actualidad, el perverso mundo se niega a cambiar a la gente. ¿Sabe una cosa? Tengo un amigo que es un médico, que es un especialista en la salud mental. Y en alguna ocasión, platicando con él, me decía: es que la gente no cambia. Claro, él se dedica a ayudar a personas que están muy emproblemadas y requieren de atención especializada de su mente, es decir, psiquiatría, cosas así. Y entonces me decía: la gente no cambia. Yo le decía: sí cambia. Me decía: no, la gente madura y por lo tanto se le nota que es diferente, pero en realidad no cambian. Bueno, hasta cierto punto tenía razón. La gente sin Dios no cambia, pero la gente con el Espíritu de Dios cambia. Y cambia por varias razones. En primer lugar, porque su esencia es diferente, y ahorita lo vamos a ver. Pero el llamado al cristiano es un llamado al cambio, mire. De hecho, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio en la tierra, como dice, por ejemplo, en la primera frase de Jesús en su ministerio público, está en Mateo 4, verso 17. Si me la pones, por favor. Mire cuál es el primer llamado del Señor Jesucristo en cuanto Él aparece públicamente. A partir de entonces, dice, Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué fue su primer predicación? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. La palabra arrepentirse viene del griego metanoia, que significa cambiar de noción, cambiar la idea, cambiar la manera en que estábamos pensando. Los humanos no tenemos más posibilidades que pensar como humanos. El asunto está en que todos los humanos vivimos apartados de Dios, y lo hemos visto semanas anteriores. Así es que la única forma que tenemos para pensar es como hombres apartados de Dios. Ese es el pensamiento del humano.
hombres, mujeres, niños, todos pensamos como humanos, es decir, como personas apartadas de Dios. No hay otra posibilidad. Pero el llamado de Jesús es arrepiéntanse. Significa reconozcan que han caminado mal. El mundo en la actualidad dice no queremos cambiar y no queremos permitir que nadie cambie, que todos se deben de quedar como están. Pues sí, ¿de dónde cree que viene eso? Pero no venimos nosotros a juzgar al mundo. Mire, Jesús ni siquiera vino a juzgar al mundo. Jesús vino a otra cosa, vino a salvar al mundo. No vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Cuando alguna vez lo cuestionaron porque estaba ahí comiendo con algunos publicanos y pecadores, los fariseos le dijeron, tú eres amigo de publicanos y pecadores. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue? Vine a ellos. Los que están sanos no necesitan médico, pero los enfermos necesitan médico. ¿Enfermos de qué? Enfermos del alma, enfermos del espíritu, condenados a la muerte. Si ustedes están sanos, pues no necesitan médico, les dijo Jesús. Pero yo vine a sanar, a salvar, a rescatar. Los que no quieren, no hay problema. Si el mundo se quiere quedar como está y está muy a gusto, mire, está bien. La iglesia no debe chocar con eso. No venimos a chocar con el mundo. Vinimos a ser salvados, rescatados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos más al mundo. Así es que no nos debe afligir eso. En todo caso nos debe preocupar cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios? Y el llamado de Dios es siempre al cambio. Jesús dice, cambia tu manera de pensar. No has pensado bien. Y por no haber pensado bien, nuestra vida es una vida de miseria. Es una vida de miseria. Mire, no importa cuánto dinero tenga una persona, no importa cuánta fama tenga una persona, no importa cuántas habilidades tengan las personas. Yo he conocido personas habilidosas en muchos campos y sin embargo son incapaces, por ejemplo, de conducir a una familia, de conducir a sus hijos, de llevar una buena relación con su pareja. Son incapaces, a pesar de que son habilidosos, muy habilidosos y muy inteligentes en otras cosas, pero somos incapaces. Nuestra vida a veces es muy miserable. No importa lo que tengamos, no importa nuestros logros, tenemos una vida miserable y nuestro fin está planteado como lo hemos visto las semanas anteriores. Pero ahora estoy hablando con la iglesia y la iglesia está llamada a un fin glorioso, amados hermanos, y claro que no nos lo está dejando Dios en nuestras manos nada más. Él se encarga de darnos las habilidades. Entonces, ¿en qué estaba? El Señor nos está transformando a su gloriosa imagen. A su gloriosa imagen. La vida cristiana es una vida de transformación, de cambio. En la carta a los Efesios, veíamos la semana pasada que en el verso 11 del capítulo 4 de Efesios, el Señor le dio dones a la iglesia. Esos dones apostólicos que nos marcan la pauta, que nos dan el fundamento, la escritura escrita por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros y toda la iglesia tienen una responsabilidad: preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, edificando a la iglesia, es decir, edificando el cuerpo de Cristo, edificándonos unos a otros. ¿Y cómo hacemos esto, amados hermanos? Nuevamente volvemos entonces al verso 20 de ese mismo capítulo 4, lo leímos la semana pasada. Dice, estaba hablando de las impurezas y de toda la manera de vivir anterior, pero dice, eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús, ya que han conocido la verdad que procede de Él, mire el llamado que hay a los cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Mire, los cristianos no son la gente que asiste a las iglesias evangélicas, tampoco son la gente que asiste a la iglesia católica. Los cristianos son aquellas personas que tienen a Jesús adentro de su corazón y que le han entregado su vida a Jesús. Algún día voy a hablar de la iglesia en particular. ¿Qué es esta institución? Que como decía yo la semana pasada, no es una institución, sino es un organismo vivo. Pero bueno, en este momento, solamente así como un apunte, la iglesia está constituida por aquellas personas que han confiado su vida a Jesucristo, le han entregado su corazón y han permitido que Jesús, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu moren en su corazón, como hemos estado viendo ahorita. Esos son los cristianos.
Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Las personas que han sido rescatadas de su vana manera de vivir y llamadas al reino de los cielos, a la nueva vida en Cristo Jesús. Esos son los cristianos. No importa cómo se llame la institución a la que van o la denominación a la que asistan, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tener a Jesús viviendo en el corazón en la forma del Espíritu Santo. Entonces en el verso 21 dice: escucharon sobre Jesús y escucharon la verdad y han conocido la verdad que procede de él. Bueno, entonces desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa. Decíamos la semana pasada, es como un vestido. Quítense ese vestido de naturaleza pecaminosa, esa antigua manera de vivir. Esa manera de vivir estaba corrompida por la sensualidad y el engaño. Nuestra manera de vivir está corrupta. Somos corruptos. No le extrañe que sale una noticia ahí: es que acusaron a Perengano de corrupto. ¿Y de qué otra cosa lo podían acusar? Todos somos corruptos, porque tenemos una naturaleza corrupta. Delante de Dios todos estamos corruptos, porque la naturaleza perfecta que Dios sopló sobre la primera pareja se corrompió con el pecado. Así es que no nos extrañe y haga: mire, todos cogemos de la misma pata, somos corruptos. Pero eso es una manera que teníamos. Y Dios nos dice: quítate esa vieja naturaleza porque está corrompida con sensualidad y con engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, recuerde usted, el Espíritu mora ahora dentro del creyente, pero el Espíritu tiene una intención: renovar los pensamientos y las actitudes. ¿Y cuál es la primera renovación que necesitamos, amados hermanos? Desde luego reconocer que estábamos mal. Desde luego acogernos a la oportunidad que nos da Dios de la salvación a través de la fe, y solamente a través de eso. Pero el siguiente cambio inmediato que necesitamos tomar, el siguiente cambio inmediato es la perspectiva correcta de eternidad. Mire, si me acompaña por favor al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 9. Eclesiastés 3, 9. Dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Mire, el rey Salomón se preguntaba: a ver, la gente está trabaja y trabaja, se esfuerza haciendo cosas, pero ¿para conseguir qué? ¿Qué es lo que la gente en verdad gana a cambio de todo lo que se esfuerza? La gente se esfuerza, la gente se dedica, la gente se desgasta en su trabajo o en cualquier actividad, lo que le guste hacer, pero se desgasta. ¿Y qué es lo que gana de ello? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros, dice Salomón. Sin embargo, nosotros nos desgastamos en ello. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Mire, el deseo de eternidad no está en los animales, ¿sabe? Los animales solamente tienen un instinto de supervivencia, el cual sí compartimos. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego nos morimos. Ese es el ciclo animal. Pero los hombres son los únicos en toda la especie viva que tiene el deseo de seguir viviendo más, hasta la eternidad. ¿Y por qué tenemos siempre ese deseo? Porque esta eternidad fue sembrada en nuestro corazón humano por Dios. Pero a pesar de que tenemos dentro de nuestro corazón esta necesidad, este deseo de ser eternos, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Ok, queremos más, pero ¿para qué? Si no alcanzamos a comprender nada de la obra de Dios. Bueno, para aquellos llamados, para aquellos elegidos, para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos abierto nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, Dios tiene un propósito: revelarnos todo su plan. Todo su plan. Pero mire, la revelación tiene que venir en forma gradual. Lo primero entonces es cambiar la perspectiva. Lo que Dios quiere es que tengamos una perspectiva eterna. Porque si no tenemos una perspectiva eterna, entonces todo lo que hacemos en nuestra vida, amados hermanos, está enfocado a la vida temporal. Por ejemplo, mire, le voy a dar una perspectiva. Generalmente las personas crecemos y después de que alcanzamos cierta edad y maduramos
biológicamente, ya tenemos hormonas, maduramos psicológicamente, maduramos financieramente, maduramos, no sé, en muchos sentidos. Entonces deseamos tener una familia. Eso es el orden natural. Y entonces nos enamoramos de alguien y nos unimos y nos casamos, etc. Pero si la perspectiva es solamente temporal, al poquito tiempo van a empezar a aparecer las diferencias, los egoísmos se van a enfrentar, aparecen las distensiones y en poco tiempo vamos a llegar a una conclusión a la que llegan frecuentemente de las parejas, y es que no somos compatibles, somos incompatibles. Pues claro que somos incompatibles, porque Dios no nos llamó para que fuéramos iguales, sino para que nos complementáramos. Y en la relación matrimonial, con la perspectiva temporal, uno empieza a exigir de la pareja que nos dé cosas, y empezamos a exigirle que nos dé cosas, y empezamos a exigir cada vez más cosas, y a medida que exigimos, estamos menos dispuestos a dar. Al poco tiempo estamos hartos de la relación. ¿Sabe por qué? Porque ahora queremos una relación nuevamente placentera. ¿Por qué? Porque la vivimos conforme a nuestra antigua manera de vivir, que está corrupta y solamente le gusta el placer y lo sensual y muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. Cuando uno tiene una perspectiva de eternidad, la relación matrimonial se vive de manera completamente diferente. Quizás un día de estos predica acerca de la relación matrimonial con la perspectiva de Dios. Lo mismo pasa con nuestras finanzas. ¿Sabe? Todas las personas quisiéramos ser más prósperos y tener un mejor estatus y cuestiones así. Y cuando no tenemos la riqueza, la capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera, nos empezamos a frustrar. Pero Dios nos da una perspectiva diferente y nos dice: hey, te estoy dando todas las bendiciones que tú necesitas. Tienes una herencia asegurada en mí. Claro, nosotros queremos la herencia ahorita, pero Dios nos dice: no, la herencia te la voy a dar cuando madures. Igual usted no le daría su herencia, que le ha costado tanto trabajo amasar a su niño de 5 años, para que se gaste los miles y millones de pesos en juguetes. No va a hacer eso, mire. Tiene que esperar a que el niño madure, a que alcance el joven perspectiva, visión, hasta que alcance su visión. Usted le dejaría su empresa que tanto le ha costado trabajo al hijo que ha alcanzado la visión. Es más, en que usted dice: este ya me superó, es el momento de entregarle la visión. Y así son las cosas, amados hermanos. Pero ¿quién de nosotros va a superar la capacidad de Dios? Sin embargo, Dios nos dice: te tengo reservada una herencia, pero necesitas madurar. Madurar espiritualmente, porque el llamado que te estoy haciendo es para vida eterna en el Espíritu. Algunos de nosotros quizás estamos muy aferrados a la vida y a la salud y decimos: es que yo no me quiero morir. O a veces el afán es que mira qué feo estoy, que estoy alto o chaparro, o gordo o flaco, mira cómo estoy, puros huesos, y nunca nos gusta nada. Y si tenemos el pelo chino, nos lo queremos alaciar, y los que tenemos lacio nos lo queremos enchinar, y los que no tienen pelo quieren tener pelo, y los que tienen se lo rapan. Amados hermanos, nunca estamos contentos con nada, porque no estamos satisfechos. Pero la perspectiva de eternidad, usted la puede leer, está en la segunda carta a Corintios capítulo 5, y dice Dios que Él nos va a dar un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible. Léalo, está en los primeros 10 o 15 versículos del capítulo 5 de segunda de Corintios. Léalo. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, la manera de ver las cosas a la manera eterna, mira, es como entrar cuando uno cambia su teléfono a modo avión o a algo así. Es decir, cambia la perspectiva, porque de otra manera, amado hermano, el cristianismo vivido con la perspectiva terrenal es un cristianismo bien mediocre. Mire, nos la pasamos pidiéndole a Dios que nos ayude en ese trabajo, que nos ayude a ganar más dinero, que no nos enfermemos de tal o cual cosa, y si nos enfermamos que se nos quite la dolencia, y solamente estamos como el bebé, pide y pide leche. Está bien, hay un tiempo para ser lactante, hay un tiempo para ser lactante. ¿Y sabe qué? Dios, al igual que una madre, no se desespera cuando es la etapa de lactante. Cuando somos lactantes, nuestra mamá nos tiene paciencia, y mire, cada 2 horas y media, cada hora y media o cada 3 horas estamos ahí, pide y pide.
y la mamá nos está alimentando y alimentando con paciencia y cubriendo todas nuestras necesidades. Y nos cambia cada vez que es necesario y nosotros cambiamos a nuestros hijos cuando es necesario y tenemos paciencia. Pero también esperamos la madurez y esperamos poder platicar con nuestro hijo de padre a hijo. Y eso, ¿sabe qué? Eso le agrada a Dios. Dios quiere que sus hijos recién nacidos lleguen a la madurez y no los presiona. Si usted es una persona que recién acaba de llegar a los pies del Señor Jesucristo, no se desespere por conocer toda la palabra y todos los misterios. Disfrute de esta sensación en el corazón de que Dios lo ha perdonado. Si usted es una persona que ya tiene un poquito y es un niño, un párvulo espiritual, bueno, disfrute la relación con su papá que lo consiente y de repente cuando somos estos niños espirituales, Dios nos da unas concesiones increíbles. Le voy a platicar un pequeño detalle. Cuando yo tenía un poquito tiempo de haber recibido al Señor y estaba en esta etapa de wow, todo me sorprendía. Teníamos en la casa un pequeño agujero en la pared y estaba a la entrada, justo en la puerta de la entrada. Y cada vez que yo iba a entrar a mi casa veía el agujero y decía, caray, ese hoyo lo tengo que rellenar. Y un día se me ocurría rellenarlo con plastilina y otro día se me ocurría echarle un poco de yeso, otro día pensé ponerle silicón y no sé, cada día que llegaba tenía una idea. Lo cierto es que cuando entraba a la casa se me olvidaba el agujero y cuando cerraba la salida decía, no tapé el hoyo, pero mañana. Y así me la pasaba pensando. Un día, cuando estaba yo abriendo la puerta, llegó una abeja y traía un pequeño pétalo de una rosa, de unas rositas muy pequeñitas, de unos petalitos que la abeja podía manejar. ¿Y sabe qué hizo? A mí me espantó. Primero pensé que nos podía picar, pero metió el pétalo ahí. Y dije, ¿qué está haciendo una abeja trayendo un pétalo y metiéndolo aquí en este agujero? Va a ser un nido. ¿Sabe qué pasó? Como siempre, dije, bueno, ahorita salgo y la espanto, pero una vez que entré se me olvidó. Y cuando salí, el agujerito estaba lleno de pétalos, no había más abeja. Y entonces entendí el regalo que me hizo Dios. Él puede mover a su naturaleza para... Y sabe que nunca, jamás decidí tapar ese agujero. Era mi deleite, las hojas se secaron, pero quedaron ahí para siempre. Era mi deleite ver cómo Dios tapó ese hoyito. La abeja nunca volvió y... ¿De dónde? O sea, es una coincidencia demasiado inexplicable. Y cosas como esas me pasaron, infinidad de cosas. Yo era un bebé en Cristo. Pero después entendí que necesitaba crecer. Mucho tiempo quise decirle al Señor Jesús que lo amaba, pero me conocía demasiado bien. Y sabía que si yo le decía que lo amaba, era un hipócrita, porque dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Y me frustraba un poco saber eso. Pero después entendí algo. No era con mis fuerzas. Yo no puedo responder al amor de Cristo con mi capacidad. Pero el Espíritu Santo me fue revelando de tal manera el amor de Cristo, su palabra, su poder, su soberanía, sus planes eternos, que me fue cautivando y me fue cautivando hasta que ahora le puedo decir, Señor Jesús, me has cautivado. Te amo. Sé que no soy perfecto. Sé que me faltan muchas cosas que cumplir de tu palabra. Pero he visto cómo tú me has traído y me has conducido. Eres tú mismo, Señor, el que me haces parecerme a ti. Eres tú mismo el que me enamora de ti. Es tu Espíritu el que me hace responder. Amados hermanos, el llamado que tenemos en primer lugar es a cambiar nuestro pensamiento y nuestra actitud. Lo que el Señor está esperando nada más es que al menos tengamos disposición de cambio. Si uno dice, no, yo así estoy muy contento, soy un terco y me moriré terco. Bueno, si usted ha sido elegido por Dios realmente y ha sido traído por Él para conocerle y usted ya abrió su corazón y usted decide ser un terco o permanecer con algunas actitudes, le tengo un mensaje para la próxima semana. Esta semana me conformaré con decirle que esta obra a la santidad, al vivir una vida sin tacha, al vivir como hijos de Dios, dignos delante de sus ojos, nos rebasa. Pero Dios no estaba esperando que lo hiciéramos con nuestras fuerzas, mire. Él nos ha dotado de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dispuesto a transformarnos.
La vida cristiana es una vida de transformación, una vida de cambio, una vida con una nueva naturaleza. Voy a cerrar con este pasaje que está precisamente en Efesios capítulo 4. Efesios 4, 24. Bueno, 23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, es decir, disposición. El Espíritu es el que va a renovar nuestros pensamientos. El Espíritu es el que va a renovar nuestras actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Nuestra nueva naturaleza, esta que Dios nos ha dado, no la tienen todas las personas, amados hermanos. En esto consiste el primer cambio trascendente. El cristiano tiene una naturaleza diferente. Ciertamente es un humano, pero tiene la naturaleza de Dios viviendo en su corazón. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Amado Padre, qué revelación tiene tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, de dónde nos has sacado. Entendemos, Padre, cómo es que la sangre de tu Hijo Jesús ha limpiado nuestras vidas. Entendemos, Padre, ahora el llamado maravilloso, el llamado a eternidad, el llamado, Padre, que nos rebasa tanto a una vida separada para ti, a una vida sin tacha, sin mancha, a una vida de hijos de Dios, a una vida a tu lado para siempre. Señor, gracias, porque no depende realmente de nuestras fuerzas. Tú has dispuesto a ayudarnos desde dentro de nuestro corazón. Tú, Señor, te has propuesto cambiar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, todo nuestro sentir. Padre, ¿cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de exaltarte, Señor? Cuando nos damos cuenta de lo que tienes preparado para tus hijos, una herencia en los cielos a tu lado para siempre, Señor, una herencia rica. Padre, llevarnos a la altura que tiene tu Hijo Jesús, solo tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú lo haces posible. Amén, amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.